Buenas tardes y bienvenidos a la última sesión, la cuarta de este cuarto día, jueves. Ya se me pierde la cuenta del Value School Summer Summit 2021. Llevamos aquí en la sede desde hoy a las 4:30 haciendo sesiones una tras otra. Hemos tenido inversión temática, hemos tenido la posibilidad de vivir con frugalidad y con ahorro significativo en los pueblos, en esa España despoblada de la que tanto se habla últimamente en los medios y en la prensa. También hemos hablado sobre geoestrategia con unos fenómenos que se llaman los geopolinómicos, un canal de YouTube estupendo que os recomiendo. Y hoy tenemos como culminación del día el panel sobre cartera permanente con 3 conocidos de Value School. En una esquina superior, a mi lado, vais a ver a Rafael Ortega, que es gestor de River Patrimonio y Cronos en Ant Bank Wealth Management. Justo debajo de mí tenemos a Carlos Santiso, que es gestor de Icaria Permanente y Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico, también en Ant Bank Wealth Management, y es autor de un gran libro para el verano, El inversor conservador. Y en la otra esquina opuesta donde yo estoy está Jesús Arroyo. Jesús es inversor, divulgador de la cartera permanente y creador del blog Al Fin Libre. Rafa, Jesús, Carlos, encantado de teneros de nuevo. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Empezamos. La primera pregunta, como os digo, amigos que estáis conectados, mandad las preguntas y yo se las voy pasando. La primera que voy a pasar es, me gustaría que discutieseis la duración de los bonos para una cartera permanente en un escenario como el actual. Lo pregunta Daniel Álvarez y la coge quien quiera de los tres. Adelante, chicos. No os precipitéis. Venga, Rafa, te veo a ti arriba. Adelante. Bueno, es un buen melón, el que acabas de abrir. Claro, generalmente Harry Brand lo que decía era los bonos de la máxima duración o el vencimiento más largo que tengas. Ahí se puede hacer una interpretación diferente. De hecho, esa es una de las interpretaciones diferentes que hacemos Carlos y yo de la cartera permanente, de cómo se puede hacer. Yo lo que pienso es que cuando Brown escribe sus libros y demás, o durante su vida, al final él, durante ese tiempo, los tipos variaron mucho, ¿no? Entonces, aunque los tipos variaron mucho, pues con ese vencimiento 25 plus o entre 25 y 30 años, las carteras permanentes, allá donde las planteas o allá donde las diseñas o haces una simulación de lo que hubiera pasado si desde entonces le hubieras hecho caso y hubieras montado tu cartera permanente local en cualquier sitio, por ejemplo, hubieran funcionado bien realmente. Hay un argumento también que Carlos explicará muchísimo mejor que yo sobre controlar también la duración, porque está claro que, claro, la convexidad, nos estamos diciendo un poco intenso, pero bueno, que con los tipos bajos la convexidad es muy fuerte, ¿no? Yo lo que pienso es que esa convexidad es justamente lo que necesitas, ¿no? Necesitas mayor duración para conseguir que te protejan lo suficiente en un escenario, por ejemplo, de caída. Y creo que si te mantienes en esos vencimientos entre 25 y 30, pues yo creo que no hace falta hacer ningún ajuste porque, digamos que de alguna manera, eso se va a hacer automáticamente al mantener el vencimiento elevado, aunque luego hay un argumento para intentar controlar también la duración. Es un tema peliagudo, pero yo creo que si quieres hacerlo fácil y simple, pues manteniendo un vencimiento entre 25 y 30 años, las carteras han funcionado. Es verdad que eso te pone en una situación en la que pues, te expones a que hay un acontecimiento que podría ocurrir, que hay gente que considera que es muy probable, en el que tus bonos van a perder mucho dinero, ¿no? Ahora, yo creo que la cartera está montada adrede para que en ese escenario, que sería en el que suben los tipos, pues son las otras patas de la cartera las que te tienen que salvar. Y yo he dicho a veces que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar y, de hecho, esa es la gracia de la cartera, que no necesitas saber lo que va a pasar. Pero creo que sí, bueno, pues sí, simplificando, si los tipos subieran más poco a poco y pues de una manera gradual, tú perderías dinero en los bonos, pero la renta variable debería de funcionar bien. Y en un escenario en el que se disparan, sería que la inflación se ha disparado y entonces ahí es cuando el oro debería brillar de verdad, ¿no? Cuando hay un gran cambio en
en los tipos, y entonces eso es lo que opino, que una cartera con las reglas básicas te debería de funcionar lo suficientemente bien. Muy bien, por alusiones, Carlos, ¿algo que añadir? Estoy de acuerdo con lo que dice Rafa. Al final creo que es el tema más complicado, sin ninguna duda, porque además entender la renta fija no es algo sencillo, no es algo tampoco que puedas comprender estudiando un libro, es algo que hay que trabajar, que hay que vivir y que hay que ejecutar, y es algo que no está muy de mano para el cliente retail, es algo que está más de la mano del cliente institucional, salvo los bonos gubernamentales, que sí que son más accesibles porque tienen nominales más pequeños, pero en general es un mercado institucional. Entonces, yo considero que vivimos en un entorno totalmente adulterado, bueno, intuyo que yo y cualquier persona, por los bancos centrales, los cuales nos llevan a unos tipos que no se encuentran en su momento, que no se encuentran en un nivel normal, se encuentran en un nivel adulterado artificialmente. Eso tiene varias derivadas. Uno, que la renta fija hoy tenga un riesgo considerablemente mayor al que tenía hace 30 o 40 años, es un hecho, simplemente porque la duración es significativamente superior. Y dos, que las carteras permanentes, desde que los datos son fiables, que podríamos decir que es 1973, el punto que se suele utilizar porque son los datos más fiables que te puede proporcionar un proveedor como Bloomberg o Reuters, los tipos lo único que hicieron fue caer a partir de los años 80. Digamos que en los años 73 tuvieron un periodo de estrés, pero que no tiene nada que ver con el que se podía vivir ahora, porque partían de niveles mucho más altos. Si partes de niveles mucho más bajos, el riesgo es considerablemente mayor. Entonces, durante la vida de Harry Browne no se vivió una etapa como la que vivimos ahora. De hecho, yo recuerdo en los primeros libros de Harry Browne que hablaba de el despropósito monetario que se estaba cometiendo cuando la oferta monetaria estaba a una proporción 8 veces a 1 con respecto al oro, que era la reserva. A día de hoy no es que esté 8 veces a 1, seguramente estará 200 veces a 1, entonces me atrevería a decir que le parecería ya no una aberración, sino algo considerablemente peligroso. Yo creo que cerrar los ojos ante esto es un error. La duración no te garantiza que obtengas la rentabilidad que tienes el bono cuando lo compras, lo que se llama yield to maturity. Para los que nos vean, pues si un bono se emite, un bono se suele emitir a la par, ¿no? Entonces, cuando se emitió el bono de referencia en Europa, que es el bono alemán de 2050, se emitió a la par pagando un 0, o sea, no pagaba cupón. A día de hoy, si lo compras, no cobrarías un 0, cobrarías un menos 0,5 aproximadamente, hablo de memoria, siempre y cuando mantuvieses a vencimiento. Puedes defender que si mantienes una posición en duración constante, no tienes por qué obtener ese rendimiento, pero no es del todo cierto. Matemáticamente, cuando mantienes 2n duraciones, que en este caso sería pues desde 2021 a 2050, casi 60 años, obtendrías la rentabilidad comprada, si mantienes esa duración de forma constante, por lo que sí que tendrías una rentabilidad de 0%, que hay que decir que no es una rentabilidad del 0%, nos gustaría que lo fuese, es una rentabilidad real del ahora mismo, menos 3, menos 4%, según la inflación oficial, según la inflación no oficial, seguramente sea un menos 7, un menos 8%. Entonces, yo considero que cerrar los ojos ante eso es un error, pero cada cual pues tiene su visión, tiene su opinión, etcétera, etcétera. Me alineo con la opinión, pues un poco lo que comentaba Rafa, y con inversores como Ray Dalio, Druckenmiller, que para mí son absolutos referentes y que han invertido a lo largo de toda su vida en renta fija para mitigar los riesgos de la renta variable, para compensar, y que a día de hoy tienen una visión un tanto diferente. Esto no significa que haya que prescindir de la renta fija en la cartera permanente, en ningún caso, por muy bajos que estén los tipos, no, porque siempre servirán para compensar las caídas severas en la renta variable, por lo que se conoce el flight to safety. Es decir, cuando hay un estrés en el mercado y los grandes agentes económicos, entendido como los clientes institucionales, los bancos de inversión y demás,
no pueden meter el dinero debajo de la almohada, tiene que estar invertido en algún lugar y digamos que los activos refugio por definición son los bonos AAA o el oro. Entonces, no pueden ser compatibles que los flujos se refugien en los bonos y en el oro, no son compatibles normalmente, es o uno u otro en momentos de estrés y ello dependerá de que si se pierde la confianza en los estados, si hay una crisis con incrementos sustanciales de inflación, como decía Rafa, el oro nos protegerá, debería volar. Y si no se pierde la confianza en una crisis donde hay un flight to safety, los bonos serían los que nos protegerían. Bien es cierto que desde los niveles actuales, a pesar de la complejidad, no te van a proteger como nos protegieron los últimos 40 años. Es absolutamente imposible. Pero aún así sí que sirven como refugio y nosotros que llevamos con el fondo desde el 7 de mayo lo vemos. La volatilidad del fondo es del 5% o incluso diría que por debajo del 5%. Y eso es gracias a la descorrelación de activos que hay y habrá. En algunos momentos irá a uno, pero yo creo que esto seguirá siendo así de por vida. Y última frase, creo que un inversor que tenga bonos de larga duración no se equivocará, pero creo que no va a tener las rentabilidades que ha habido en los últimos 40 años. Como decía Rafa, pues tendrá una cartera permanente, irá bien, pero que no se espere rentabilidades nominales del 8% porque es prácticamente imposible desde los niveles actuales. Yo creo que has hecho un apunte ahí súper interesante que se lo voy a pasar a Jesús, que has hablado de los flujos, ¿no? Y entonces yo cuando la primera vez que hablé con Jesús de la cartera permanente, él me explicó la analogía del tragabolas, que me pareció súper visual y una manera muy fácil de entender lo que hace la cartera permanente. Y luego cuando habla también contigo, Carlos, ¿no? Que al final yo confío mucho en la cartera permanente porque entiendo que es que los flujos tienen que ir a algún sitio, ¿no? Y que tú te has posicionado en las 4 esquinas de ese tragabolas y esas bolas van a ir rodando y entonces tú tienes los 4 hipopótamos. Por si alguien no sabe de lo que estoy hablando, el tragabolas era un juego de los 80 o los 90 en el que tú apretabas así como un loco unos hipopótamos que iban robando bolas que iban por una pista, ¿no? Entonces esa idea de cómo los flujos los vas cogiendo de un lado a otro porque estás posicionado en, como decía Brown, en los mejores activos para cada uno de los escenarios, me parece una manera muy, muy visual y fácil de entender esto, ¿no, Jesús? Que es como lo has explicado tú muchas veces. Sí, bueno, como habéis dicho los dos, pues el momento para los bonos ahora, la verdad que es el que más vértigo da, ¿no? Por los niveles en los que están, pero también, como has apuntado tú, Rafa, por la convexidad, al acercarnos a los tipos ceros, pues la volatilidad es mucho más alta, ¿no? Entonces, con pequeños movimientos de tipos, pues vamos a tener una volatilidad de los bonos muy alta, ¿no? Entonces, no hace falta que los tipos se nos vayan al 8% para experimentar esas subidas de los bonos importantes, ¿no? Entonces, con esos pequeños movimientos y que es posible que nos tiremos en estos niveles durante décadas incluso, o sea, Japón sigue en tipos negativos después de pasarse 20 años cercanos al cero y no es desdeñable que a nosotros nos pase lo mismo y que nos pasemos pues bastantes años moviéndonos entre el 0, el 1, el menos algo y entonces los bonos van a estar haciendo su trabajo tal como se espera si nos mantenemos en esos niveles y puede ser durante bastante tiempo. Y bueno, por volver a lo del tragabolas, pues van a hacer su función en comerse esas bolas, ¿no? Cuando se acerquen a su esquina del juego y nos van a permitir pues mantener la estabilidad sobre todo de la cartera. Entonces, creo que, pues bueno, hay que intentar evitar predecir el futuro, ¿no? De nuevo y bueno, aunque todo nos indique o todo nos haga pensar que ya no pueden bajar más, que ya nos vamos a ir a otro tipo de situación, nos podemos pasar bastante tiempo en esta situación y creo que los bonos van a funcionar si seguimos pues teniendo unos vencimientos, como lo decía Harry Brown, de entre 25 y 30 años para tener esa volatilidad fuerte, que es lo que queremos, aunque los movimientos de tipos sean bajitos, ¿no? Entonces, yo creo que siguen teniendo sentido, tanto también como dice Carlos, pues a nadie se le escapa que bueno, que no nos vamos a ir a tipos del menos 10%, ¿no? Entonces, en el medio plazo o un poco más largo, pues lo más probable es que no den las rentabilidades que han dado en las últimas 3 décadas, pero aún así creo que siguen teniendo todo el sentido en la cartera y que le van a dar la estabilidad que es una de las piezas que queremos para la cartera permanente.
Muy bien, Jesús, pues ya que estamos contigo, te lanzo la siguiente pregunta, que viene de Ramón. ¿Ventajas e inconvenientes del oro físico frente a mineras o royalties? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues mi opinión es que la cartera permanente, más que ser una estrategia de inversión, que lo es una estrategia de gestión patrimonial, o sea, es algo más amplio. Yo digo que traspasa la cuarta pared, como se suele hablar en el cine, ¿no? Entonces, es una estrategia que va un poquito más allá y que intenta protegerte no solamente, o sea, no es solamente nos va a servir para tener unos ratios de crecimiento, de volatilidad, pues más altos o más bajos, sino que intenta protegernos también en situaciones que van más allá de esto, ¿no? Y para estas situaciones es para lo que nos va a servir el oro físico, que no nos van a servir otro tipo de activos, ¿no? Porque va a estar, es la única manera que tenemos de tener el oro fuera del sistema financiero, ¿no? Y esta es la ventaja que tiene sobre el tenerlo en ETCs. Tener oro, bueno, en royalties o mineras, bueno, ya creo que incluso nos vamos un poco más lejos de lo que es el oro y metemos más variables a la volatilidad de esos activos que no son simplemente el de la valoración del oro, ¿no? Entonces añadimos más variables y por tanto el comportamiento que podemos tener pues puede atender a otras razones, ¿no? Más de tipo empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los royalties sería como una especie de indexado de mineras y las mineras pues es una empresa que le va bien o mal en función de cómo vaya el oro, pero también en función de cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces nos alejamos más de esa pureza del oro, ¿no? Y eso, el oro físico, pues en caso de una catástrofe de otras dimensiones que ya no solo afecte a las valoraciones, sino que afecte al sistema financiero en general y que no podamos, digamos, recuperar ese dinero que tenemos en los mercados, pues el oro físico es lo que nos va a proteger en ese caso. Incluso Harry Browne, habiendo sido asesor de un fondo de cartera permanente y demás, en sus libros pues nos dice que, bueno, que pues, utilicemos el fondo y demás, pero que aún así tengamos un 15% en oro y un 15% en efectivo. Y lo hacía no porque no confiase en el fondo que lo había, digamos, diseñado él, ¿no? Y lo llevaba alguien en quien confiaba mucho, ¿no? Sino porque se daba cuenta de que el oro de esa manera y el efectivo de esa manera dentro del fondo no nos iban a proteger contra estas situaciones que, aunque raras y difíciles, pues también se pueden dar. Muy bien, yo quiero recomendar a los oyentes que vayan a la lista de reproducción que tenemos en el canal de YouTube de Value School. Hay unos programas de El Foco, es el programa de tele que tenemos en Negocios Televisión, donde invitamos hace poco tanto a Rafa como a Carlos a hablar precisamente de inversión en oro y hablamos de royalties, en fin, de varias posibilidades de hacerlo. Es un buen complemento a lo que estábamos comentando ahora. Carlos, Rafa, ¿algo que aportar a la respuesta? Yo iba a decir eso, que justamente Carlos y yo estuvimos un buen rato hablando contigo de ese tema. Entonces, si te interesa esta pregunta, o sea, quien haya hecho esta pregunta, que vea ese programa porque lo hablamos en bastante detalle. Muy bien. Y por contestar sobre las minas y las royalties, claro, es que eso es, digamos que es inversión en oro, pero sería, yo creo que dije la última vez que hablamos que era como la parte ofensiva del oro y que en la cartera permanente estamos buscando la parte defensiva. Entonces, ahí yo no veo mineras y royalties en una cartera permanente. Creo que es que no, o sea, que es que no es eso. Cuando hablamos de oro en la cartera permanente, estamos hablando de exposición al precio del metal, no a sus compañías que lo minan y otros tipos de modelos de negocio que pueden ser muy interesantes para otro tipo de carteras. Y de hecho, hoy podríamos hablar del propio Brown, que ha hablado de su cartera variable, aparte de la cartera permanente, con un porcentaje pequeño de su patrimonio, donde haces otra cosa, ¿no? Lo veo para otros objetivos, no para el inversor conservador o el inversor defensivo, que es el que tendría que estar pensando en esto. Muy bien. Carlos, ¿quieres añadir algo? Yo diría pues lo que comenta Rafa. No veo sentido incorporar mineras y royalties a una cartera permanente, a pesar de que la cartera permanente que asesoró Harry Browne a Terry Coxon sí que lleva mineras. Pero no le veo demasiado sentido porque es una apuesta apalancada sobre el oro. Y respecto al tema de oro físico, ETCs, bueno, como comentabais, es un tema que está bastante trillado. Yo me decanto 100% por los ETCs, siempre lo he hecho. No me gusta tener oro en casa, de hecho no tengo absolutamente nada de valor en mi casa. Y si tuviera que tenerlo custodiado en Suiza, en Australia, donde corresponda, pues creo que corro también un riesgo parecido al que correría si está custodiado en Londres o en Suiza por alguno de los ETCs, en una SPV que no forma parte de la gestora en ningún caso y que está absolutamente fuera de balance. Por lo que para mí similar, simplemente más cómodo y más líquido.
Muy bien, José Junco, y te hago la pregunta a ti, Carlos, dice que le gustaría saber cómo compatibilizar una cartera permanente, ahora aparece en pantalla, con una cartera Boglehead y no sobreponderarlas. Dice, y no me vale todo a una cartera permanente. Sobre eso, yo creo que Rafa y Jesús saben responder mucho mejor que yo, porque yo lo que suelo hacer a nivel personal, me gusta complementar las cosas de la forma más opuesta posible y yo tengo un 50% de mi patrimonio en la cartera permanente que gestionamos y el otro que es gestión pasiva, va prácticamente de forma automática con el estudio que nosotros hemos hecho y demás, pero una vez lo tienes hecho prácticamente va con el piloto automático y el otro 50% está en algo absolutamente diferente. Es stock picking puro y duro. 50% de mi patrimonio está invertido en empresas a nivel mundial. De hecho, hemos eliminado del fondo los royalties, las materias primas, para que los fondos sean absolutamente contrarios, que es lo que busco, que se complementen lo mejor posible. Entonces, mi visión es que yo la cartera permanente la complemento con renta variable pura, pero la alternativa de cartera permanente con cartera Bogle me parece una alternativa muy buena, de hecho, muchísimo mejor que la que nos vendían los bancos tradicionales y me consta que Rafa es una de las ideas que defiende, entonces seguramente es mejor él para responderla. Adelante, Rafa. Bueno, al final o sea, no es tan diferente de lo que hace Carlos, ¿no? Porque Carlos ha explicado, ¿no? Él tiene la cartera permanente para el 50% y otro 50% lo hace con renta variable, lo que pasa que él introduce la parte de que él hace la selección de las acciones. Pero si tú quisieras hacer algo pasivo, bueno, pues digamos que la versión pasiva de lo que hace Carlos es 50% cartera permanente y 50% renta variable. Y yo en algunos artículos eso lo he llamado la cartera Bogle-Brown, porque al final en el fondo tienes un 60-40 donde el 60% es renta variable y el 40% en vez de renta fija tienes una mejor diversificación de tus diversificadores, digamos, ¿no? Porque se te quedaría más o menos en 3 partes, una parte oro, una parte bonos de largo plazo y una parte de efectivo, de alternativas al efectivo. Entonces, la cartera de Carlos a mí en realidad me gusta mucho, ¿no? Yo no haría el stock picking, no sé, ya cada uno hace lo mismo. Hay gente que lo hace, pero decide que va a hacer pues, fondos de un estilo en particular. Bueno, al final lo que has hecho es que si miramos tu asset allocation total, tienes una cartera con un sesgo a crecimiento y entonces ya eres tú quien tiene que decidir, bueno, pues estás asumiendo más riesgo, ¿tiene sentido para ti? Pues nosotros no te lo podemos decir, ¿no? Eso es una cosa que tienes que pensar tú, tu situación, no sé si hay un asesor financiero que te puede ayudar o tienes que tú hacer una reflexión sobre por qué te vale a ti la pena asumir un poco más de riesgo sesgándote a crecimiento y eso es súper personal. Pero bueno, yo sí que hablo mucho de combinar la cartera permanente con algo más porque de hecho creo que ese es hilándolo un poco con lo que ha dicho Jesús, yo también veo la cartera permanente de 2 maneras. Por una parte es una asignación de activos, una estrategia, pero también es una filosofía de inversión o de vida incluso, ¿no? Entonces, yo veo que hay dos tipos de inversores que se aproximan a la cartera permanente. Hay algunos que compran al 100% la filosofía de vida, incluso, vamos a llamarlo, que es como Jesús, que es que tú solo inviertes con la cartera permanente, ¿no? Principalmente es el tronco, o sea, vamos, el porcentaje más alto de tu inversión es eso, ¿no? Y luego hay otra gente que yo creo que son los que están utilizando principalmente los fondos o los que son más clientes de los fondos, que lo utilizan para parte de su patrimonio, ¿no? Y entonces a esos, lo que yo suelo decirles es, bueno, mira el total de lo que estás haciendo al final, hazte tu asignación de activos completa y que tenga sentido para ti. Y si no, otra manera de hacerlo es que te organices por objetivos, ¿no? Yo también hago algo parecido a lo que hace Carlos, pero no solo con renta variable en la otra pata, pero yo pienso, bueno, para mi caso, yo tengo un objetivo que es de seguridad y para mi objetivo de seguridad decido cuánto dinero creo que necesito y eso lo invierto en mi cartera permanente. Hay un objetivo inferior a ese que es el de inmediatez, en el que simplemente tengo liquidez, la liquidez que considero que necesito en cuenta para cubrir lo que para mí es esa primera necesidad. Luego seguridad y a partir de ahí patrimonio. Y entonces yo ahí ya pues invierto de otra manera. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero al final mira el total de lo que estás haciendo y piensa bien lo que estás haciendo.
Muy bien, muy bien. Voy a lanzar la pregunta siguiente a Jesús. Por supuesto, Jesús, si quieres comentar algo de lo anterior, siéntete libre. Ale Lloveras te pregunta cómo afecta el riesgo divisa a la cartera, por ejemplo, al invertir en acciones o deuda de USA, Estados Unidos, zona euro o emergentes. No, la anterior creo que me ha quedado bastante bien respondida. Bueno, está bien utilizar una estrategia pues tan robusta como la Vogel, ¿no? Para una parte de la cartera variable, pero bueno, hay que ver en el conjunto pues si es lo que se quiere, esa combinación de activos en conjunto, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos cargando demasiada renta variable en total y no es lo que queremos, esa volatilidad o lo que sea, ¿no? Y en cuanto al riesgo de divisa, pues bueno, lo que nos decía Harry Brown, digamos que la premisa base es que inviertas en la divisa en la que tú vas a vivir, ¿no? Para evitar abstraernos de ese riesgo de divisa y que tengamos pues la menor volatilidad posible y las cifras que, digamos, estamos viendo publicitadas de la cartera permanente, ¿no? Porque igual tú estás buscando una estabilidad, una rentabilidad, pero si haces una cartera permanente en dólares y tú estás viviendo en Europa, pues vas a tener quizás otro comportamiento de la cartera, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta y la base sería pues hacerlo en tu divisa. Sí que hay combinaciones, por ejemplo, la que utiliza Carlos, que me parece muy interesante, que yo también en parte es algo de lo que hago, ¿no? Que tener varias carteras permanentes en diferentes divisas y que sea una de ellas el dólar, porque aunque sí que vayamos a tener un riesgo de divisa, la verdad es que el comportamiento del oro principalmente se va a ver influenciado por lo que haga el dólar, ¿no? Entonces, si tenemos una cartera permanente únicamente en euros, nos va a funcionar bien porque también el euro es una divisa importante de reserva, pero no va a funcionar, digamos que la cartera permanente primordial y la que pensó Harry Brown y la que mejor va a funcionar va a ser la americana, ¿no? Entonces, combinar las dos pues nos va a mejorar ese comportamiento en cuanto a lo que vaya a hacer el oro, pero creo que sí en combinación vamos a tener que aceptar un poquito más de volatilidad del conjunto de esas dos carteras, porque el riesgo de divisa, la volatilidad del dólar, pues también nos va a afectar al total de lo que es nuestra cartera, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, son decisiones personales de cada uno, ¿no? Y que yo creo que si se empieza y no se tiene muy claro qué hacer, pues la decisión por defecto debería ser tu divisa donde vas a vivir, ¿no? Y luego ya si queremos ir añadiendo más variables, pues ir haciéndolo según vayamos comprendiendo mejor la estrategia. Yo hay una cosa que me parece muy, muy divertida, que es que siempre decimos la cartera permanente es una estrategia muy sencilla, ¿no? Y luego todos los que la implementamos acabamos dándole infinitas vueltas, ¿no? Entonces, para tranquilidad del público, la ventaja de la cartera permanente es que al final estamos hablando de pequeños detalles. Jesús y Carlos hacen cosas más parecidas, luego hay cosas que yo hago más como Jesús y Carlos y yo pensamos diferente, por ejemplo, con el oro. Entonces, lo importante es que siempre que mantengas los pilares y no te estés alejando mucho de los pilares, lo bueno es que no fallas, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece súper potente de la cartera permanente, porque yo me he vuelto loco haciendo simulaciones ya por entretenimiento casi, en todos los países con diferentes monedas, diferentes combinaciones, pues pongo un poco más emergentes, no lo pongo, la hago global, no la hago, y al final cada uno hemos llegado a una conclusión, pero lo que siempre acabo viendo en todas las simulaciones que es que si no me alejo de los principios, hago un sesgo, no lo hago en rentabilidad, vale, si no me alejo de los principios, cumples tu objetivo. Entonces, si tú eres un inversor conservador, defensivo, que quiere participar en el crecimiento, proteger tu patrimonio, con la cartera permanente estás asegurando mucho, mucho, mucho el tiro. Y luego te puedes ir a los pequeños detalles y hacerlo a tu estilo como tú quieras. Pero eso es lo que me parece a mí más potente, ¿no? Por eso siempre decimos, es segura, es estable. Incluso con estas pequeñas diferencias, es segura, es estable si no te vas de los principios fundacionales, digamos. Muy bien, muy bien. Carlos, te hago la siguiente pregunta a ti. Delfín Pérez quiere saber qué similitudes y diferencias hay entre el all-weather portfolio de Ray Dalio y la cartera permanente de Harry Brown. Dice que comparte él, Delfín, con Dalio el interés por China y no sabe vuestra opinión. Es una buena pregunta, también es complicada porque el portfolio de Ray Dalio no es público. Respecto, por dar una puntilla a la pregunta anterior, de mi opinión,
Creo que cuando Brown escribía los libros, la economía no era global, la economía era más bien local y que las empresas, pues la mayor parte de sus beneficios los hacían en su país. Una empresa española, pues mayormente tenía sus beneficios en pesetas y una empresa americana, pues mayormente tenía sus beneficios en dólares. Pero cada vez es una corriente que a nivel institucional se está desarrollando más y cada vez es más aceptada porque es una obviedad. El hecho de invertir en empresas europeas o en el MSCI Europe, o sea, solo de la eurozona, no significa que no tengas riesgo de divisa. De hecho, hay un paper de Fidelity que te dice el porcentaje de ingresos que tiene cada área geográfica fuera de su moneda. Y Europa, por ejemplo, tiene fuera del euro más de un 30% de divisa. Creo que era en torno al 40%. Incluso el MSCI World, excluyendo USA, tiene un 30% en dólares, por lo que a día de hoy no existe la cartera permanente sin riesgo de divisa, en ninguno de los casos, porque el oro tiene riesgo de divisa, la renta variable tiene riesgo de divisa, la única parte que no tendría riesgo de divisa sería la que es de un único flujo, que son los bonos, por lo que para mí es algo que no existe, que cuando Brown escribía así, pero a día de hoy no. Respecto a la pregunta sobre Ray Dalio, existe la All Weather pública que todos conocemos, que bueno, es una especie de cartera permanente, a mi modo de ver, más adaptada al backtest, porque no considero que sea ni muchísimo menos mejor, considero que es bastante peor. Y no es realmente la cartera de Ray Dalio, o sea, Ray Dalio no ejecuta la cartera que todo el mundo conoce, no tiene absolutamente nada que ver. Es una cartera que deriva de una conversación con Tony Robbins, que de hecho en el libro de Tony Robbins lo explica, que le dice, bueno, si tuvieses que hacer la all weather de la forma más sencilla posible, ¿cómo lo harías? Y le dice, pues haría esto. Pero es algo entre amigos, coloquial, que no está ni la cuarta parte de pensado y trabajado que la cartera permanente de Harry Brown, que para mí es la mayor genialidad que he visto en todos los años que llevo trabajando en esto. Entonces, para mí, el planteamiento es infinitamente superior al de la cartera permanente por muchísimos aspectos que llevarían horas mencionar, porque son técnicos. Pero la cartera permanente que aplica Ray Dalio la cartera permanente, la All Weather que aplica Ray Dalio en Bridgewater, pues evidentemente es una gran estrategia, pero es una estrategia que no tenemos ni idea de cómo aplica y que es altamente compleja. De hecho, la mayor parte se articula a través de derivados, por lo que para el particular, sin ninguna duda, me quedo con la cartera permanente, el derivado que se conoce como accesible para el cliente retail de All Weather, a mí no me gusta personalmente nada porque no considero que las commodities, excluyendo el oro, te protejan de entornos, como comentábamos al principio, de shocks de mercado donde hay flight to safety, un vuelo hacia la seguridad, no hay confianza en los estados y ¿dónde te refugias? No te refugias en las materias primas. No, en un shock de mercado donde la economía colapsa, las materias primas se desploman, te refugias en el oro. Entonces, la all weather que se conoce por internet pierde la protección por esa parte, porque si no me equivoco creo que tiene un 12%, un 12,5% en oro. Entonces, para mí, pierde todo su equilibrio y razón de ser. Es lo que puedo decir. Rafa. Sí, es que estoy totalmente con Carlos en que es una cosa que se ha magnificado mucho porque se confunde el fondo de Dalio, o sea, lo que realmente hace Dalio, con esta versión simplificada. Y en la conversación con Tony Robbins se explica que, bueno, explica lo que es el concepto de risk parity, o paridad de riesgo. Brown lo que dice es, como no sabemos qué va a pasar, le ponemos un 25% de nuestro capital a cada uno de los activos que espero que se comporten mejor en cada uno de los escenarios, ¿no? Ese sería el súper resumen de la cartera permanente. El concepto de paridad de riesgo es que voy a dedicarle la misma cantidad de riesgo y no de capital a los distintos activos que considero que tiene que tener la cartera. El problema que hay es que en esa versión simplificada de Dalio hace una simulación, optimiza los datos, o sea, con lo que ya sabes que ha pasado, haces un cálculo de cómo mides el riesgo, lo hace con la inversa de la volatilidad, no vamos a entrar en ese detalle, y entonces le sale una cartera que es perfecta para los datos que ya tienes en la muestra. El problema del risk parity es que es necesariamente una estrategia, esto ya en plan cuantitativo,
es necesariamente una estrategia dinámica, porque los riesgos cambiando, las volatilidades van cambiando, todo esto va cambiando. Entonces, no es fácil, no es una estrategia para implementar, para mí, buy and hold, no es una estrategia buy and hold, es una estrategia dinámica. Y entonces creo que genera mucha confusión porque no se entiende muchas veces este concepto y entonces creo que es otra cosa, es que no lo veo, no sé, lo veo otra cosa, no comparable, creo. Muy bien. Jesús, ¿algo que añadir? No, pues muy bien. Te lanzo la siguiente pregunta, que va para ti, de Pablo. Quería preguntar a Jesús, ¿qué ventajas le ves a crear una cartera permanente por ti mismo en lugar de utilizar un fondo en todo en uno? Bueno, de ahí yo veo varias diferencias, ¿no? Creo que tiene ventajas pues cada una de los enfoques, ¿no? Tanto hacerlo a través de un fondo como por uno mismo. Yo personalmente me he decidido hacerlo por mí mismo, por un lado por menores costes, ¿no? Porque puedes ahí limar más en costes. Yo mi cartera europea creo que es un TER de 0,05 el que tengo y bueno, se pueden bajar bastante, ¿no? En función de los activos que escojas y eso a la larga, pues bueno, es rentabilidad, ¿no? Y ya si depende del capital que estés invirtiendo, pues ya empieza a pesar más ese ahorro, ¿no? Que la comodidad y la facilidad de hacerlo a través de un fondo, ¿no? Entonces eso sería una de las ventajas. También podemos arañar un poquito de rentabilidad a precio de un poquito menos de seguridad utilizando pues los depósitos bancarios para la parte del efectivo, ¿no? Ahí tenemos una pequeña ventaja como clientes retail, ¿no? Que tenemos el fondo de garantía de depósitos, que aunque no sea una garantía absoluta, pues bueno, nos permite con, digamos, un respaldo gubernamental, pues acceder a quizá un 1 o 2% más de interés en ese activo que lo que tendríamos en letras del Tesoro a corto plazo, ¿no? Asumiendo un poquito más de riesgo, pero digamos que tenemos una pequeña ventaja, ¿no? Luego también, pues bueno, lo que he comentado del oro, que yo personalmente sí lo considero importante, me parece una manera de diversificar, de salirnos de ahí, tenerlo, pues bueno, obviamente no todo lo vamos a tener debajo del colchón, pero utilizar pues custodia segregada, opciones como Bullion Ball y otras que hay, o incluso, pues bueno, tenerlo en un banco, una parte, no digo que todo, pero bueno, a mí sí que me hace sentir más seguro frente a cosas que pueden ocurrir. Y luego, bueno, pues también pues que te da más flexibilidad, ¿no? Al final los fondos tenemos la gran suerte de tener a dos grandes fondos, ¿no? Que además tienen enfoques distintos, pero quizá no todo el mundo encuentra exactamente lo que quiere, ¿no? En esos fondos. Entonces, hacerlo tú mismo, pues te da ese toque final de flexibilidad de hacerlo pues en función de exactamente lo que tú quieras, ¿no? Y, por ejemplo, también pues vamos a tener el efectivo disponible, ¿no? No vamos a tener que, digamos, vender toda la participación para tirar del efectivo. Podemos combinarlo en parte con el fondo de emergencia o utilizarlo para vivir de esa parte cuando ya estemos en fase de retirada de fondos y demás. Entonces, eso también pues da más flexibilidad. Entonces, bueno, esas son un poco las ventajas que yo le veo. Muy bien. Voy a plantear la siguiente pregunta que viene de José Luis a Carlos. En una normalidad, como dice José Luis, con tipos bajos como la que vivimos, ¿tendría sentido utilizar acciones conservadoras con dividendo, empresas casi sin deuda, como sustitutos de los bonos en una cartera permanente? No. Los bonos son insustituibles. Es que a mí todos los emails que me llegan o llamadas con potenciales inversores o mismo con inversores, siempre la duda es la misma, el tema de los bonos. Y siempre digo lo mismo, es que los bonos son tan importantes como la renta variable. Es verdad que la rentabilidad esperada evidentemente es menor, pero sin los bonos no es una cartera permanente, pues será otro tipo de cartera. Mejor o peor, pero otro tipo de cartera. Si lo que quieres construir es una cartera permanente por estar tu patrimonio protegido, suceda lo que suceda en el futuro, que es la principal ventaja que te otorga la cartera permanente, entonces tienes que incluir los bonos, porque es que sin ellos no estás protegido ante cualquier escenario. Las empresas que reparten dividendos, pues al final es renta variable pura. La correlación con un índice pues es de prácticamente 1. Si hay un sell-off como en 2008, pues el S&P 500 cae un 55% y las empresas que reparten dividendo caen un 45%. Pero
No es como los bonos, por ejemplo, los treasuries en 2008, mientras que la renta variable caía un 55%, subieron un 20%. Es que no tiene nada que ver. Entonces, el único activo de la cartera que tiene correlación negativa con la renta variable son los bonos. Si los quitas una de las piezas, no te diría más importante, pero es muy importante, imprescindible. La correlación, pues la gente dice, no, pero es que ahora mismo la correlación ya no es negativa, estamos viendo que hay días de correlación positiva. Sí, pero no ahora. A lo largo de toda la historia eso ha sucedido. Habrá etapas donde caigan los tres activos, el cash no lo vemos caer, donde caigan los tres activos en un día y habrá días en los que no. Pero en general, todo aquel que quiera tener una cartera permanente por lo que representa, necesita tener los 4 activos. No puede prescindir de ninguno, porque si no, pues será otra cartera. Estaba viendo a Rafa sentir y sonreír. ¿A ti te pasa lo mismo? ¿También te escriben los clientes? Claro, es que me he sentido muy, muy cercano a ti, Carlos, en este aspecto. Estaba pensando, qué gusto da escuchar al que tienes delante y dice lo mismo que piensas tú. Esto es una sí, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Y hay dos cosas. La primera, que cuando hablamos de las correlaciones, es que el dato que hay que pensar, la correlación, por si algo no sabes, cómo de parecido se comportan dos activos, ¿no? Si los dos suben a la vez, bajan a la vez, cuando uno sube el otro baja, hablamos de esto. La gente empieza a mirar correlaciones medias. Es que lo importante no es la correlación media, es en el momento ese crítico cómo se comportan. A mí me da igual que ahora las correlaciones... Yo lo que quiero saber es, cuando haya un crack, ¿cómo se comportarán entonces? Y ahí es cuando ves la correlación o la descorrelación que estás buscando. No es la media o la de ahora o no sé qué, es en ese momento cómo se van a comportar. Y ahí, volviendo a lo que hemos dicho los tres en la primera parte, los bonos tienen esa característica, ese flight to quality, que si no lo hacen ellos, lo va a hacer el oro, va a depender un poco de cómo sea lo que pase. Y es que es una parte que tienes que tener. Y si no, como ha dicho Carlos, es que estás haciendo otra cosa. Entonces, es otra cartera. Si los quitaras y pusieras acciones con dividendo, pues fantástico. Tendrías una cartera que puede ser muy interesante, con un 50% de renta variable. Una es una renta variable global, la otra, market cap o por capitalización. La otra sería con un sesgo de dividendo, que es acciones de calidad. Y lo otro sería oro y lo otro sería efectivo. Pues bueno, pues puede ser interesante, pero no es una cartera permanente. La volatilidad no va a ser la de la cartera permanente. Pues la rentabilidad será otra. Es que es otra cartera que puede ser interesante para otros objetivos. Pero la cartera permanente la quieres porque tu objetivo es que tú eres un inversor conservador, un inversor defensivo, que decía antes, que busca participar del crecimiento, pero quiere proteger su patrimonio. La cartera es para eso. Si tu objetivo es otro, entonces seguramente necesitas otra cartera, y no pasa nada, ¿no? Pero no es de lo que estamos hablando ahora. Yo estoy viendo aquí, chicos, que el tema es los bonos, porque vuelven otras... ¿Y cómo sustituirlos? Porque os hago dos preguntas. Bueno, Jesús, van para ti, por si quieres también abundar. Melvin dice, ¿pensáis que un sustitutivo de los bonos pueden ser los inmuebles comprados, ojo, no a un precio de burbuja? Y luego Alberto dice, ¿se pueden sustituir los bonos o efectivo por bonos indexados a la inflación? Es decir, hay que buscarles hermanos gemelos a los bonos, a ver si es posible. Jesús. Pues no, la respuesta es no, pues porque van a tener otro comportamiento que no es el comportamiento que queremos en periodos de deflación y que va a ser distinto al de los bonos y por tanto la cartera va a quedar coja, va a dejar de funcionar como el tragabolas que decíamos y se nos puede escapar ese crecimiento a otros activos o se va a ver más beneficiada cuando a esos activos le vayan bien. Entonces, obviamente piezas hay muchísimas con las que podemos componer una cartera, pero la cartera permanente tiene estas que tiene y ya está muy pensada porque son las que mejor funcionan en cada uno de los 4 tipos de estados de la economía. Entonces, podemos combinarlo de otra manera, pero entonces pues quizás estamos dejando uno de los estados más cojo y otro más sobreponderado, con lo cual vamos a tener un comportamiento diferente que, como decía Rafa, puede estar muy bien, puede ser algo estupendo, pero ya no va a tener las características de la cartera permanente. Entonces, si estamos buscando esas características y alejándonos demasiado, porque si nos alejamos un poquito, ¿no? Cambiamos un poco la duración de los bonos porque nos da un poco más de miedo. Bueno, pues venga, vamos a hacer esa pequeña especulación a ver si nos sale bien. Pero si empezamos a cambiar todo o, digamos, los pilares principales de la cartera, pues entonces ya
la cosa no va a funcionar, no nos va a valer estos rebalanceos en cada momento, porque la estrategia, aunque parezca una tontería, ¿no? Que te pueden decir, si son 4 activos, el 25% ya está, se acabó la reunión, ¿no? Pero aunque parezca una tontería, esta tontería se ha llegado ahí, sobre todo Harry Browne, a base de estar mucho tiempo dándole vueltas y simplificando lo que es realmente muy complejo, ¿no? Entonces ha llegado a esta perla, ¿no? Que ya nos da de esta manera y que eso, podemos caer en la tentación de querer cambiar cualquier cosa, como por ejemplo los bonos, pero ahora son los bonos porque son el patito feo, pero es que estoy seguro que cuando esperemos a lo mejor 5 años o 10 años, es que va a haber otro patito feo y vamos a estar hablando la misma conversación, pero con otro e intentando sustituirlo. Y hay que luchar contra ese impulso, ¿no? Y bueno, mantenernos firmes en tener los 4 activos de la cartera, tenerlos siempre y aunque a veces unos nos van a gustar más y otros nos van a gustar menos, pero bueno, luchar contra esa tentación porque en el largo plazo es lo que nos va a dar buenos resultados. Ese comentario estaba muy bien, Jesús. Es eso, se busca evitar tener que dar de comer al patito feo, viendo que fuera de tu corral hay patitos más guapos que podrías incorporar y, bueno, eso es quizá no entender de qué va la cartera permanente o no quererla, querer otra distinta. Jesús, has mencionado muy rápidamente el rebalanceo. Ale Lloveras pregunta con qué periodicidad recomiendan los ponentes rebalancear la cartera. Bueno, pues la premisa básica, ¿no? Que nos da Harry Browne es rebalancear en función de unas bandas de rebalanceo. Es decir, no es cada X tiempo, no es cada 6 meses, un año, es en función del peso relativo de unos activos frente a otros. Entonces, si empezamos con un 25% en cada activo, pues las bandas de rebalanceo básicas serían un 15-35. Es decir, que si alguno de los 4 activos baja a pesar un 15% o alguno de los activos pesa un 35% o más, esta revisión la podemos hacer pues cada año, también no hacerla cada día, la podemos hacer cada año. Si ese día que toca rebalancear, toca revisar, hemos superado estos baremos, pues hacer el rebalanceo y volver a poner los activos en el 25%. Estas bandas de rebalanceo incluso se puede jugar con ellas, podemos querer o intentar tener un poco más de volatilidad en la cartera y utilizar un 10-40 para dejar que los activos fluctúen pues más libremente, ¿no? Aprovecharnos del momentum y no cortar ese crecimiento tan cerca. Vamos a tener más volatilidad. También históricamente ha tenido un poquito más de rentabilidad, pero bueno, eso ya es una decisión personal de cada uno de estas configuraciones, cómo hacerlas. Para dar un dato, pues con estas bandas de 15-35 ha tocado rebalancear de media en el pasado cada 4 años. O sea que no, es decir, que nos podemos tirar a la Bartola 4 años, vamos de vacaciones y normalmente no nos ha tocado ni entrar siquiera al broker a tener que rebalancear. Si utilizamos las bandas de 10-40, que son un poquito más amplias, da más margen, los rebalanceos hemos tenido que hacerlos históricamente en una media de cada 8 años. O sea que la cartera, pues vamos, que va bastante sola, no hay que estar encima de ella, ¿no? Muy bien, muy cómodo, desde luego. Vamos con otra pregunta también, buscando sustitutos a algunos de los activos. ¿Pensáis, dice Melvin, que la criptomoneda puede ser una opción de valor para la cartera permanente, por ejemplo, sustituyendo o acompañando al oro? Carlos, ¿qué opinas? Te has preguntado mejor. Una pregunta ¿no? clásica, ¿no? Clásica. Es una pregunta clásica, ¿no? Está. El sonido, Carlos, por favor. Creo que estabas en silencio. Sí, perdona. Ahora sí. Yo digo muchas veces que me da la sensación como que la cartera permanente está de moda y si montas una cartera permanente como que perteneces a un club o te dan un pin o algo así. O sea, a lo que me refiero es, si no tienes claro el planteamiento, si no te encaja la composición o los bonos o demás, no es necesario componer una cartera permanente. Puedes componer una cartera sin los bonos y dormirás más tranquilo. Es súper importante que quien invierta en unos fondos como pues, el de Rafa o el mío o se haga su propia cartera, tenga una convicción absoluta, porque es que si no, si ya empiezas con dudas, va a salir muy mal. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de este año, que la cartera permanente empezó, pues la americana con un -5, pues la cartera de fondos como los nuestros pues llegó a estar -3 y pico y la renta variable estaba en +12. Pues si ya empiezas con dudas, si te encuentras con esa situación, es que vas a abandonar a los 6 meses.
es súper importante que la convicción sea absoluta. Y pongo otro ejemplo que también siempre pongo. En 2013, una cartera permanente perdió dinero y la renta variable subió un 32%. Si no tienes una convicción absoluta, vas a abandonar. Y precisamente ese es el peor momento para abandonar, porque los años siguientes de la cartera permanente fueron estupendos. Entonces, para aquella persona que es que no me gustan los bonos porque, pues si no encuentra la convicción necesaria para incluir los bonos, lo mejor es que componga una cartera a su medida, que la cartera permanente no es mejor ni peor que ninguna otra alternativa. Simplemente persigue unos objetivos y cumple unos criterios que, dependiendo de tu personalidad o lo que busques, serán adecuados o no. Entonces, por eso me hace gracia siempre las preguntas, porque si tienes cualquier tipo de duda con el planteamiento, lo mejor es que busques otro tipo de asset allocation, de cartera o demás. ¿Criptomonedas en la cartera permanente? No. Los 4 activos que forman parte de la cartera permanente son los activos por definición, son los activos con más líquidos, con más trayectoria, etcétera, etcétera. Entonces, las criptomonedas, para poder incluirse en la cartera permanente, tendrían que ser aceptadas como reserva de valor, tendrían que perder la volatilidad que actualmente tienen, tendrían que ser un medio de pago, no como tal, pero más parecido al oro, que sirva como medio de intercambio, que no cambie su valor en una semana un 20%, porque entonces no es una reserva de valor al uso. Entonces, para poder pertenecer a la cartera permanente, como mínimo, tiene que haber esa transición, que será con el paso de los años, si las criptomonedas al final acaban quedándose entre nosotros, para poder siquiera empezar a plantearse. Pero a día de hoy, yo personalmente considero que está muy lejos de un planteamiento como el que planteaba Harry Brown. Es como lo veo. Muy bien, muy bien. Me habéis pedido que compartamos el enlace al programa del Foco, ya lo he puesto en la cajita del chat. El programa se titula Inversión en oro y metales preciosos, ahí lo tenéis. Y los que estáis oyendo esto más adelante cuando lo publiquemos, está en la lista de reproducción del Foco en el canal de YouTube de Value School. ¿Algo que comentar sobre criptomonedas, tanto Jesús como Rafa? Bueno, yo diría, perdona, Rafa. No. Yo diría que bueno, el Bitcoin, su propósito un poco sí que es el de, digamos, reserva de valor, ¿no? Y por ahí pues podría ser un riesgo para el funcionamiento del oro tal como lo ha venido haciendo. Decir también que el oro no compite solamente con el Bitcoin por ser reserva de valor, es que hay otros muchos más metales preciosos y lugares a los que pueden sustituir, no totalmente, digamos que el oro es el mejor activo para esta labor, pero ya hay otros competidores, ¿no?, del oro. Entonces, que ahora aparezca el Bitcoin no quiere decir que haya cambiado ya todo, ¿no? De todas maneras, si nos preocupa mucho esto, ¿no?, y ante este riesgo o vemos que el Bitcoin pues realmente puede ser hay un competidor, pues ahora mismo con poner una pequeña cantidad en Bitcoin fuera de la cartera permanente, una cartera variable, pues bueno, quizá nos hace estar más tranquilos. Y si esto acaba pasando dentro de 10 años, pues bueno, con esa pequeña cantidad habrá sido suficiente para ya replantearnos si tenemos que cambiar la cartera permanente en algún momento. Desde luego, a día de hoy, claramente no, ¿no? Y en cuanto a las criptomonedas en general y al mundo cripto, el decentralized finance y demás, lo que también veo un pequeño riesgo ahí de que se esté generando, digamos, una renta variable, un mercado alternativo que esté fuera de lo que ahora mismo están recogiendo pues, los ETCs y los indexados de renta variable, ¿vale? Porque ahora mismo pues, estos activos no están invertidos en este tipo de industria que digamos que está naciendo, ¿no? Entonces, si también esto nos preocupa de que esto pueda ser un riesgo, pues podemos utilizar el mismo remedio, ¿no? Una pequeña cantidad fuera de la cartera permanente, en la cartera variable, por si esto ocurriese, ¿no? Y cubrirnos contra este riesgo. Sí, bueno, yo iba a decir que lo que acaba de decir Jesús es exactamente lo que hago yo como inversor particular. Yo tengo una muy pequeña cantidad, simplemente porque me parece un tema que me parece súper interesante y quiero seguirlo, y tengo pues lo que yo llamo mi cartera variable, que es un 5% del total de mi patrimonio financiero. Tengo pues pequeñas inversiones en cosas que a mí me interesan. ¿No? Algunas porque creo que tienen futuro, otras porque tal, pero lo hago como una cosa, pues bueno, más especulativa, vamos a decirlo así. Y luego con lo que ha dicho Jesús, ahora mismo, cuando me dicen, no, pero es que el Bitcoin es una reserva de valor, digo, pero vamos a ver. Entonces tenemos que ir a las definiciones, ¿no?, de qué es una reserva de valor. Para mí no es una reserva de valor, es quizás una potencial reserva de valor, es un transportador de valor, eso sí que te lo compro, pero reserva de valor con la definición que ha hecho Carlos, que es la que yo comparto,
no cumple todas esas características aún. Y si volvamos a las correlaciones otra vez, está más correlacionado actualmente con los activos pro riesgo, o sea, es un activo de risk-on más que risk-off, o sea, que no es defensivo, es pro riesgo. Entonces, en todo caso, te compraría que me dijeras, o sea, te diría que no, pero lo entendería más que me dijeras como sustituto de las piezas de crecimiento de una cartera que de las piezas defensivas, ¿no? Defensivas no te lo compro, aunque me digas, bueno, es que yo estoy especulando con que en el futuro esto podría convertirse en un activo defensivo. Pues bueno, eso ya es otro argumento. Bueno, muy bien, fenomenal. Pues vamos a concluir aquí. Bueno, a ver, una última pregunta más. Ya estamos en la hora casi de duración. Daniel Álvarez, la última ya. Para los que hacemos nuestra propia cartera permanente tenemos dificultades para conseguir buenos ETFs de bonos. ¿Hay que elegir entre duraciones largas o que no toda la deuda sea AAA? ¿Qué pensáis? Jesús. O bueno, Rafa, venga, ya estabas ahí a punto de... Bueno. No tengo una respuesta muy clara porque, claro, esa era una de las dudas que yo tenía cuando yo invertía en mi propia cartera permanente que gestionaba yo. Cuando pasé a gestionar el fondo, pues pude tener acceso a comprar los bonos directamente porque ya no invierto solo con mi dinero, sino que invierto con el dinero de los demás, con la desventaja del mayor coste, ¿no? Que explicamos esas diferencias en Jesús. Entonces, no sé, creo que Jesús está más indicado para contestar esta pregunta. Más para mí, ¿no? Bueno, sí, creo que el problema que tenemos no es que tengamos duraciones demasiado largas, sino que tenemos duraciones demasiado cortas, porque los ETFs y fondos que tenemos de renta fija pues se quedan en vencimientos de 20 años y hemos dicho que, bueno, lo aconsejado sería de 25 a 30, ¿no? Entonces se nos quedan un poco cortos. Sí que hay productos AAA, aunque no sean perfectamente AAA o AA, ¿no? En cuanto a calidad, bastante buenos, pero sí que es verdad que no llegan a ser lo perfecto, ¿no? Ahí, pues, tenemos que podemos acceder a comprar bonos directamente, pues que hay brokers que nos lo permiten, como Interactive Brokers o de Giro. Ahí podemos comprar los bonos alemanes directamente y ya tener, pues, el bono que queramos de la duración que queramos y ya está. Esa es la solución. Es un poco más incómodo porque vamos a tener que hacer, pues, una escala de bonos, seleccionar varios y ir rotándolos, pero tenemos esa opción. Muy bien, pues queda claro. Bueno, pues si queréis concluimos aquí en la hora casi, bueno, hora y 47 segundos, o sea, de reloj, chicos, exactos hasta para esto. Rafa, Carlos, Jesús, muchísimas gracias. A los oyentes les quiero recomendar también los 2 números de la serie de la revista de libros de Value School, la Biblioteca del Inversor, donde tanto Rafa como Carlos nos hicieron una selección de fantásticas recomendaciones de lectura. Lo digo porque estamos en verano, muchos buscarán libros que leer y si les interesan estos temas o por lo menos ver de dónde les vienen las ideas a ellos, qué mejor que rebuscar entre los libros que ellos mismos leyeron y por eso los recomiendan. Las podéis descargar desde la página de comunidad del canal de Value School. Ahí tenéis los enlaces a cada una de ellas. Llevan como 6 números o 7. El de este mes es de Javier Ruiz, el director de inversiones de Oros Asset Management. También unas recomendaciones fantásticas. Carlos, buenas noches ya. Te deseo un feliz verano, amigo, y gracias por estar siempre a lo que te invitamos en Value School, que es un lujo también contar contigo. Muchísimas gracias, Luigi. Ah, ya, te has muteado de nuevo. ¿No? ¿Ah, sí? Ah, que no te digo yo entonces, me parece, perdona. Bueno, da igual, me despido de vosotros. Rafael, lo mismo te digo, de verdad, otro de los colaboradores que siempre es un lujo y además de ambos tenemos varios vídeos en el canal donde explicáis muy bien, abundando sesiones de hora y media en mucho de lo que hemos visto hoy. Y otro más, Jesús Arroyo. Yo siempre digo que Value School lo hacemos entre todos y es que una parte fundamental sois vosotros, colaboradores de ese nivel profesional humano como el que tenéis, que es que de verdad, encima creéis en el proyecto y me alegra de verdad un montón contar con vosotros. Jesús, buen verano. Rafa, buen verano también a ti. Muchas gracias. Un placer siempre. Chao. Hasta pronto, amigos.